Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias en el nombre de Jesús. Cristo, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por lo que has hecho y lo que harás. Padre precioso, en esta tarde pedimos que tu Santo Espíritu esté en nosotros y con nosotros, que nos guíe, nos guarde, Señor, bendiga nuestra familia, bendiga, Señor, la iglesia de Jesús en todo el mundo, Señor, que cada uno de tus hijos puedan conocer, reconocer, Señor, la guerra espiritual y que puedan, Señor, levantarse como guerreros, Señor, como los soldados a los que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, para que podamos hacer frente al enemigo, Señor, y pararnos de hacer vallado alrededor de nuestra familia, nuestra descendencia, de la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a ver si ya puedo. Ya puedo compartir. Vamos a terminar la lección de el territorio donde opera. ¿Sí? Sí. Nada más díganme, por favor, si se cambian las diapositivas o no. Hablamos ya del hombre fuerte, hablamos del alma del creyente, ¿verdad? Ya está compartido. Ya pude compartir, sí. ¿Nos quedamos en qué punto, hermana Adriana? Fortaleza. En la fortaleza. Procesando la voluntad del alma y nos quedamos en la fortaleza. Ok, bien. Dice que nosotros hablamos del alma del creyente. Sí, ese fue el último tema que vimos. Recordemos, decíamos que somos espíritu, alma y cuerpo. Así que cuando Dios se ocupa de nosotros, dice que Él mismo, Dios de paz, debe santificarnos por completo en espíritu, alma y cuerpo, el cual debe ser guardado como irreprensible, es decir, que no se le reprocha nada. No se le reprocha nada en el cuerpo, nada en el alma y nada en el espíritu. Ajá. Dice, sea guardado de irreprensible. Así que es importante que cada individuo tenga un proceso en el alma, en su voluntad. El hombre hace, dice, lo que el hombre hace siempre va a depender de lo que decide. Para cuando usted y yo actuamos, ya sea para bien o para mal, es porque ya decidimos. Amén. Yo pregunto, ¿se están cambiando las diapositivas, hermanas? Allí, Reina, Ana Laura. ¿Sí? ¿Sí se están moviendo? Sí, gracias, hermanita Reina. Dice que lo que el hombre decide es lo que hace. Es decir, para cuando yo actúe de forma pecaminosa o cuando yo ya actúe en operación huida, porque ya no quiero pecar y huyo, como dice el pastor, operación José, huye del pecado, ¿no? Entonces, ya para cuando nosotros ejecutamos el acto físico, el acto así de voluntad, es porque ya perdimos acá, en la mente. Ya estuvo en nuestro corazón la intención. ¿Y de dónde nacen las malas intenciones o las buenas intenciones? Del corazón, porque ya batallamos en la mente y perdimos. Llegó al corazón y de ahí nació la voluntad, es decir, el deseo de actuar para bien o para mal. Entonces dice, lo que el hombre hace determina su alineación con uno de los dos reinos. Mis acciones, mi testimonio, lo que yo hago, lo que yo digo, determina o hace manifiesto en qué reino estoy, en el reino de Dios o en el reino de las tinieblas. Dice, lo que el hombre decide ya se fortalece el reino al que dio su lealtad. Por eso es que dice que, por eso es que cuando nosotros oramos, dice que oramos para que Dios derribe toda fortaleza. Cuando alguien viene a Jesús o cuando alguien está batallando con un pecado redundante, es decir, que lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, hay una fortaleza. Ya está levantado un vallado alrededor, una estructura alrededor de ese pensamiento y de esas acciones que tenemos que derribar. Por eso cuando nosotros decidimos, cada vez que actuamos de una forma pecaminosa, estamos estableciendo una fortaleza que tiene que ser derrumbada. Dice, la acción continua y repetitiva determina la atmósfera espiritual sobre una familia, una comunidad o una nación. Y estas acciones continuas y repetitivas pueden cerrar o abrir los cielos sobre nosotros.
Por eso es bien importante que las acciones continuas y repetitivas, mis amados hermanos, las llevemos pronto a la voluntad de Cristo, porque eso puede ser una atmósfera de espiritual que lo va a seguir a donde quiera que vayamos. Es así como que se cierran los cielos y a donde usted vaya y su descendencia siga practicando continuamente, repetidamente esas acciones, entonces vamos a tener cielos cerrados sobre nosotros. Por ejemplo, si usted se da cuenta, una persona alcohólica, tarde o temprano sus hijos en su mayoría se vuelven alcohólicos. Número 1, la carga genética es determinante. Número 2, el ejemplo arrastra. Y número 3, aunque le digan que está mal, nunca lo va a entender porque esa es una práctica habitual en su familia. Si una persona es mentirosa, ¿cómo cree que se van a crecer los hijos? Si una persona es adúltera, ¿cómo cree que van a ser los hijos? Cuando no aplica, cuando esos hijos se van a la cobertura de Dios, se rinden a Dios y Dios los libra de la maldición generacional, que fue lo que nos pasó a usted y a mí. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, esa maldición se rompió. Pero si usted y yo nos salimos nuevamente de la cobertura de Cristo, ¿qué cree que nos va a estar esperando? Esa misma atmósfera espiritual en el reino de las tinieblas, porque solo hay dos reinos. Si no estamos en uno, seguramente andaremos en el otro, ¿verdad? Cualquiera que este sea. Ahora, los cielos abiertos o los cielos cerrados son algo espiritual, es algo real. La gente puede no creer en las brujas, la gente puede no creer en el Halloween y decir, ay, es solo una tradición, es una fiesta. Pero mis amados hermanos, detrás de esto hay tinieblas. Y la gente puede decir que no pasa nada, porque no creen en eso, solo decoran, solo adornan, pero ya están haciendo pacto. Cuando se hace un altar, ¿qué es lo que ellos hacen? Adornar y toda su atmósfera la están ofreciendo, toda su casa la están ofreciendo como un altar y por su decoración, porque lo prepararon precisamente para ese momento. Entonces se vuelve un altar. ¿Y un altar qué es? Un punto de encuentro entre lo natural y lo sobrenatural o supernatural. Lo supernatural es lo demoníaco, eso que tiene un poder límite. Si oyeres atentamente para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, o sea, no nada más es que yo me lo sepa, no nada más es que yo conozca, no nada más es que yo haya oído, tengo que haber guardado y puesto por obra. Así que no es suficiente saber, no es lo único. Ya se da cuenta por qué le digo siempre que no es suficiente haber llevado a alguien a la congre y que ya pasó al frente y hasta ahí ya se acabó. No es suficiente solo saber, hay un Cristo, ya le dije que sí, que recibo en mi corazón, sentí bien bonito y adiós, bye, no vuelvo a hacer nada. O vuelvo a ir, pero no leo, no tengo comunión, no oro, no pongo por obra todo lo que estoy escuchando. ¿Por qué? Porque lo tengo que guardar. ¿Qué implica guardar? Cuando usted dice, voy a guardar esto, ¿por qué decide guardar algo? A ver, las mujeres sobre todo. Cuando decidimos guardar algo, ¿por qué lo guardamos? Porque tiene valor, porque es un recuerdo bonito, porque es importante para mí. Dice, lo voy a guardar, que no se dañe, que no se pierda, que me dure mucho. Entonces, cuando Dios te dice, tienes que guardar mis mandamientos, está diciendo, quiero que esto sea valioso para ti, sea importante para ti, de tal manera que quieras tenerlo siempre contigo y que permanezca en tu corazón. Ahora, preste atención al versículo 15 del mismo capítulo 28 de Deuteronomios. Esta es una advertencia contundente de parte de Dios para nosotros. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, y que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y luego, ¿no le ha pasado que conoce usted una gente que dice, es que yo no sé por qué trabajo y trabajo y no me alcanza? Viera que mire, yo ando que vendo tamales, que vendo queso, que vendo mole, que vendo papitas, que da lo que sea, nunca me alcanza. ¿No le ha pasado que dice, híjole, por más que ahorro y ahorro y siempre pasa algo y todos mis ahorros se me fueron de un jalón?
o quiero hacer tal cosa y nunca me sale. O por qué en mi familia, a pesar de que yo le eché ganas a mi matrimonio, hice y deshice, y mire, terminaron divorciados. O mire que por qué engañaron. O que mire por qué me salió el hijo tal de cosa. Bueno, mis amados hermanos, dice que todas esas maldiciones nos podrán alcanzar si nos salimos de su cobertura. A ver, dicen las personas, hay muchas corrientes o muchos cristianos, incluso sin importar la corriente, muchas personas dicen, pero es que ustedes están mal, porque dicen que hay maldiciones generacionales cuando Dios ya nos perdonó, ya nos redimió, eso ya no nos alcanza. A ver, eso ya no le alcanza a usted, eso ya no me alcanza a mí, porque dice que Él bendecirá a los que le temen, pero los que no le temen, a ellos no los va a proteger. Y ya usted podrá estar muy a salvo y bien segura o muy seguro, pero sus hijos no, si sus hijos no están obedeciendo a Dios. Porque la palabra de Dios es personal, uno a uno, de Dios con usted, de Dios conmigo. Ajá. Ahora, cuando Dios me libró de la maldad, de toda esta maldición, dice que acontecerá que si yo oigo atentamente, guardo y pongo por obra, en el momento mismo en que yo deje de poner por obra, de guardar y de escuchar a Dios, quiere decir que me salí de su cobertura, quiere decir que ya no quiero nada con Dios. Y entonces, si yo estoy aquí y Él me está protegiendo de todo lo que está pasando, maldiciones generacionales, y conmigo se corta porque yo estoy bajo su cobertura, pero resulta que me salgo, donde quedé, en el reino de las tinieblas otra vez. Y es lo que la gente no quiere entender. Es lo que muchas personas ya conociendo de Dios, no logra entender que no tienes cobertura cada que tú te regresas al mundo, cada que te vuelves atrás, cada que dices, ya es que me hicieron, me dijeron, ya me cansé, me queda muy lejos, siempre lo mismo, bla, bla, bla. El pretexto que le guste, muy bueno, muy válido, aceptable, lo que sea, no se justifica porque Dios no nos ha hecho nada. Él lo que hizo fue enviar a su hijo para que pusiera su vida por usted y por mí, y nosotros lo menospreciamos a cada rato por culpa de cualquiera, menos por él. Dios nunca nos ha dejado solo. Es más, Dios nunca se va. Recuerda que la semana pasada yo le decía, ha habido días en los que yo digo, no siento tu presencia, Señor. Estoy orando y siento que estoy en un lugar donde rebotan mis palabras y no sucede nada. Pero eso es mi carne. Ese es mi dolor, son mis emociones. Esa soy yo, Nancy, natural y vil y sin Dios. Pero cuando mi espíritu se fortalece y empiezo a orar y mi carne no sabe ni qué hacer ni qué decir porque dice, no, esto, y se revela y es como esa cosa que chiclosa que se le pega y usted se lo quiere arrancar y dice, esto no, pero lo abraza y lo envuelve y es una guerra espiritual, querer deshacerse de ese sentimiento de invalidez, de soledad, de desolación. Pero entonces usted tiene que recordar y andar en el espíritu, porque es el espíritu el que vivifica y decir, mi carne no lo siente, mi mente no está luchando por creer, por confiar, por mantenerse en esa fidelidad, pero yo sé que Él es omnipresente, Él es omnisciente y Él es todopoderoso. Entonces no me importa lo que sienta mi carne, no me importa que mi mente diga, no está aquí, no lo veo, no lo siento, porque no tiemblo, porque no lloro, porque no nada, no me importa. Yo sé que Él, mi Redentor, vive. Y cuando tú te aferras a eso, mis amados hermanos, el diablo tiene que huir y no puede quedarse, no puede hacer absolutamente nada, porque aunque nuestra carne, como dice el salmista, aunque nuestra carne desfallezca, Él sigue siendo la roca de nuestra salvación. Mi carne puede estar, ya no puedo más, ya, hasta aquí. Pero el Espíritu dice que es el que nos vivifica. Y mientras usted se mantenga adherido al Padre, no porque yo me agarre, no porque usted se agarre, sino porque Él nos sostiene, Él es nuestra roca. Dice que Él hace nuestros pies como de sierva. Hace muchos años, yo hasta hace poco, cuando ya fui adulto, una mujer adulta, cuando ya entendí la maldad del mundo, pude reconocer este versículo en mi vida. Yo era muy chiquita, tendría, yo creo que escasos 12 años, y
alguien iba a atacarme. Entonces, yo no sé cómo brinqué por entre los sofás, las... La maestra, Ah, ¿la qué? No oí. Pero, y yo no sé cómo brinqué, mis amados hermanos. Y entonces después cuando yo llegué a Cristo y sí, mi conocí amor. el versículo, dije, ya entendí. Ya entendí lo que es que hagas tus pies como de sierva, que puedas tocar una cosa tan alta y brincar de ahí a otro lugar y que Él te libre del mal. Y eso lo hace Dios. Pero Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero cuando cada palabra se vuelve rema, es decir, cuando Dios te da una palabra y entonces tú la tomas como un alimento y dices, ya entendí este versículo, ya sé de qué se trata, ya me cayó el 20, ¿no? Porque ahora sí, ya lo viví. Y mis amados hermanos, las fortalezas son un lugar de fuerza, un lugar que está protegido. Hay un vallado alrededor que está protegiendo lo que está dentro. Sí, por eso es bien importante que usted y yo entendamos que es donde el enemigo se esconde, se protege y hace una barrera defensiva y poderosa en contra de todo pensamiento que se opone a la voluntad de Cristo. Dice, la fortaleza es edificada por pensamientos carnales y convicciones arraigadas en nuestra mente y son contrarias a la palabra de Dios. Toda fortaleza es, por ejemplo, bueno, es que Dios a mí Dios no me ama porque a mí Dios no me contesta. Pero ¿sabe cuándo Dios no contesta nuestras oraciones? Cuando oramos para nuestra propia concupiscencia, para nuestra propia conveniencia. Y cuando oramos para solo el placer nuestro y no para hacer su voluntad, entonces Dios no te va a decir que sí, porque Él conoce nuestro corazón. Y tenemos que derribar esas fortalezas de decir, es que yo quiero esto, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, que si tú le das a Dios un peso, Él te va a dar dos, que si tú le prometes y le pagas los diezmos y le das ofrendas y haces esto y haces lo otro, entonces Dios sí o sí te tiene que bendecir. Pues a Dios no lo vamos a extorsionar. Dios no es alguien que puedas comprar con dinero. Eso lo haces en obediencia. Y si no quieres obedecer, no obedezcas. Asume tu responsabilidad. Pero a Dios no lo vamos a engañar. Y esa es una fortaleza que dice que si lo haces, Dios lo tiene que hacer. Y si Dios no les contesta como ellos esperaban, entonces hay un problema. Y ya no siguen a Dios porque Dios les falló. Y eso es mentira. Dice la palabra que cualquiera que hable un evangelio distinto a este, sea anatema, sea maldito, sea maldición. Entonces, hay argumentos, mis amados hermanos. Las fortalezas son esos vallados que se crean a través del pensamiento, que se va fortaleciendo y que es bien difícil de desarraigarlos porque solamente el Espíritu Santo trae convencimiento de pecado y de juicio. Entonces, también hay argumentos que son razonamientos que justifican la permanencia de esa fortaleza. Es decir, pero dice, es que tú no puedes pecar, te entiende que la palabra de Dios dice, no, pero la palabra de Dios dice acá esto, pero la palabra de Dios también dice, pero ustedes lo distorsionan. Cuando nosotros usamos argumentos para justificar nuestro pecado, se hacen las fortalezas cada vez más y más y más y más fuertes. Y es más difícil de derribarlas, pero no es en nuestras fuerzas, es en Cristo. Amén. Por eso es importante que la altivez no llegue a nuestro corazón. La altivez es una actitud que protege los argumentos y las fortalezas en el creyente carnal. Hay hermanos que por mucho tiempo se han congregado, pero no son cristianos espirituales, porque todavía siguen practicando las cosas del mundo y no se han apartado para Dios. Y eso trae altivez, porque ¿sabe qué pasa? Empiezan a aprender la palabra y luego usan la misma palabra para justificar su pecado. No sé si me estoy explicando. Y cuando eso pasa, mis amados hermanos, esa fortaleza se sigue haciendo cada vez más y más poderosa y hay que derrumbarla. Pero eso solo es el Espíritu de Dios. Eso es importante que usted y yo nunca dejemos de orar. ¿Recuerda cuando le contestó Dios a Daniel? ¿Cuándo le contestó cuando oró? El primer día. ¿Cuánto tardó en llegar la oración? 21 días, porque había oposición. Dios nos contesta, mis amados hermanos. Dios es fiel, Él nos ha dado promesa, pero hay mucha oposición, hay guerra espiritual, hay gente que se está peleando a su hijo, al mío.
a su esposo, a mi esposo, al esposo de otras hermanas, de otras mujeres, que se está peleando a la esposa de muchos varones, que está peleando por su descendencia, que está peleando incluso por los hijos que no han nacido. Porque si tú eres una mujer de Dios y en tu vientre hay promesa de vida, imagínate. Y si nosotros tenemos hijas, bueno, en mi caso yo no tengo hijas, tengo hijos, pero quienes tienen hijas están criando una mujer que va a entrenar hombres y mujeres de Dios. Porque las madres son las que entrenan a los hijos. Son las madres las que educan y las que imparten la palabra en la casa. ¿Y quiénes son los que dan el ejemplo? Los que levantan el vallado, los que por gracia de Dios recibimos fortaleza y cobertura, el varón. Pero el varón tiene que salir por la provisión. ¿Y quién se queda a cuidar a los hijos? A enseñarlos nosotros. Y si tenemos hijas, estamos entrenando mujeres que van a entrenar a muchos hijos. Y si usted tiene un varón, usted tiene que entrenar sacerdotes. Varones que sean proveedores de su familia, hombres amorosos de sus esposas, que anhelen cuidar y proteger a la iglesia de Dios, porque no solo es su esposa, no solo son sus hijos, son la siguiente generación de la iglesia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, no es cualquier cosa lo que Satanás quiere derrumbar, porque si rompe un matrimonio, fractura a los hijos. Y una vez que los hijos andan despelucados por sin ningún lado, Satanás viene y ya se mella de su descendencia. Porque entonces ya no creen en la fidelidad de Dios, ya no creen en la fidelidad del matrimonio, ya no creen en ese y otro. Y Satanás vuelve a romper, como en el principio con Adán y Eva, otra vez todas las promesas para nuestra iglesia, nuestros hijos, nuestra descendencia. Segunda de Corintios 10:3 dice, porque aunque andamos en la carne, ¿qué pasa? No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Recuerde Efesios 6:11 en adelante. Es la armadura de Cristo que nos la ponemos el día que venimos a Jesús y nunca jamás nos la volvemos a quitar, por nada del mundo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Quién es el altivo quién es el más altivo de todos los altivos? Satanás. Se quiso semejar a Dios, imagínense nada más. Dice, y llevando como cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, ¿sabe qué es la ansiedad? Ahora dice que el mal del mundo es la ansiedad. La ansiedad, buenas tardes. La ansiedad dice que la psicología dice que son pensamientos desordenados, anticipados a posibles problemas que van a suceder o quizá nunca sucedan. O sea, estoy en ansiedad, es decir, porque estoy preocupado, no estoy ocupado, estoy ocupándome antes de tiempo y como no puedo hacer nada, entonces lo único que puedo hacer es estar ansioso. ¿Sí me explico? Y la ansiedad son pensamientos desordenados. Es decir, ¿y si cruzo la calle? ¿Y si viene un carro y me atropella? No, si me atropella el carro, ya no voy a trabajar. Si no trabajo, no tengo dinero. Si no tengo dinero, pierdo la renta, la casa, el carro. No tengo que comer. ¿Qué voy a hacer? Nadie me va a visitar. Ni la hermana fulana, que es mi amiga, ni siquiera sabe dónde vivo, no me va a visitar. Y ya se me descompuso el teléfono. Híjole, nadie me va a hablar de seguro. Nadie se va a acordar de que yo estoy ahí, que ni siquiera he ido a la iglesia. No, y empezamos. Y empieza, me falta el aire, no puedo dormir y esto, y ya vuelta para aquí, vuelta para allá, y ya no como, ya no veo. Bueno, en fin, esa es la ansiedad, que no puedes detener tus pensamientos. ¿Y qué nos dice la palabra contra esto? Lleva cautivo todos tus pensamientos. ¿A qué? A la voluntad de Cristo. ¿Y qué me dice la voluntad de Cristo? ¿Qué dice Cristo? Que no tengamos de qué preocuparnos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ni siquiera los pajarillos trabajan y ellos tienen alimento y valemos más que ellos. Entonces, nos preocupamos porque no descansamos en Dios, no dejamos que nuestros pensamientos sigan vuele y vuele y vuele y no se detengan. Hay ejemplos de fortalezas como son las falsas doctrinas, como son nuestros miedos y temores a las cosas que pueden suceder o que quizá nunca sucedan. A veces tenemos miedo de cosas que tal que pasan, pero nunca pasaron. Hay gente que tiene miedo
a que se le caiga, no sé, una cosa encima y nunca le ha pasado nada, pero no puede salir de la casa porque tiene miedo de que algo suceda afuera, ¿no? Ahora dice materialismo. Por ejemplo, el materialismo es un deseo desordenado de estar ganando dinero. La incredulidad. Mis amados hermanos, el arma más poderosa de Satanás es la duda. Si te hace dudar, tú ya no crees. Y en el momento de que dudas de Dios, ya le estamos fallando, porque Dios es todopoderoso. Y Dios mismo dice en el libro de Isaías, ¿acaso habrá algo difícil para mí? No lo hay. El negativismo, el engaño, la depresión, la amargura, tener una pobre autoestima. Tener una pobre autoestima, hermanos, es que decir, no, pues es que yo no valgo tanto, yo no sé mucho, es que no, pues es que, pues allá los hermanos, yo aquí humildemente, que humildemente. Ya cuando yo tenga que decir, no es que yo humildemente, si yo tengo que decir eso, es porque me estoy obligando a yo sentirme humilde, porque en realidad no lo soy. No sé si me explico. Tengo que decirlo para que se note, porque si no, no se nota. No sé si me explico. Aquí humildemente, pues si fuera tan humilde, no estaría ahí todo con la cabeza agachada, porque un humilde es un humilde de espíritu, alguien que está presto a escuchar la palabra, a servir a otro, no andar ahí con la cara agachada, queriendo dar lástima. Eso no es ser humilde. Eso es carecer de el identidad en Cristo Jesús. Porque para nosotros, aunque aquí el libro nos escribe pobre autoestima, en realidad es falta de identidad. Alguien que tiene una pobre autoestima significa que tiene poco valor ante sus propios ojos. O sea, para mí mismo, yo no valgo mucho. La autoestima es el valor que yo me doy a mí mismo. Entonces, si tengo yo una propia autoestima baja, para mí mismo yo valgo poco. Pero cuando yo, en mi carne, yo, Nancy, digo, valgo muy poco, no tengo valor para otras personas, eso es en mi carne. Pero cuando yo vengo a Cristo, entonces yo tengo una identidad. A mí no me importa si la gente me considera o no valioso. Yo valgo la sangre de Cristo, porque por mí murió en la cruz del Calvario. Él me redimió y yo soy su hija. Y aunque los demás no lo quieran aceptar, yo no soy cualquier persona. Valgo la sangre de Jesús. No sé si me estoy explicando. No podré no tener dinero, podré no tener un buen trabajo, podré no tener un super estatus, podré no ser anciano, irreverente, pero podré ser a lo mejor un adulto normal o quizá un joven como común y corriente, pero para Dios soy su hijo porque valgo la sangre del cordero. Y eso es identidad. Amén. Ahora bien, la inseguridad, las fortalezas sexuales, mis amados hermanos, pensamientos impuros, deseos carnales, miradas lascivas, pensamientos morbosos, acercamientos con imágenes inapropiadas, todas esas levantan fortalezas sexuales en la mente de los varones. Y viera cuánto problema hay en los matrimonios, incluso cristianos, por estas fortalezas sexuales. Porque hombres desde muy temprana edad han visto pornografía y tienen una idea distorsionada del orden de Dios para el matrimonio. Y lo que se ve ahí son ediciones que no son reales, son imágenes que están montadas y diseñadas para trabajar y destruir la mente y lo santo y lo puro y lo hermoso que Dios creó. Entonces, tienen que romper con eso. Incluso a veces los matrimonios se vienen abajo y dicen los esposos, pero es que cuando yo conocí a esta mujer no era así, pero resulta que el varón tiene esa fortaleza sexual, se casa con una mujer que carecía de ellas, entonces cuando se vuelven una carne, ¿en dónde cree que habita esa fortaleza? En ambos. Y cuando la mujer cambia porque no está en el temor de Dios, porque no conoce de Dios y empieza con prácticas deshonestas, entonces el esposo se espanta porque así no era. Pero resulta que hay transferencia de espíritus porque están en una misma carne. No sé si me estoy explicando. Esto no es cualquier cosa. Por eso dice, y mire, voy a ir más allá, más lejos. Perdóneme si voy a meter algo que a lo mejor no estaba en el plan, pero está comprobado científicamente que el ADN, la carga genética de la mujer, cuando le han hecho autopsias a mujeres, tiene ella un ADN, pero en el ADN aparecen adheridos ADN de masculinos de cada
individuo con el que ella estuvo, porque su material genético se adhiere al material genético de la mujer y esa carga genética la transfiere a su siguiente feto. Entonces, toda la herencia generacional de maldición que había en cada uno de ellos está esperando ese pequeñito bebé para que cuando nazca en el mundo, lejos de la protección de Dios, ¿qué cree que lo está esperando? Échele el dato. ¿Sí se da cuenta? Porque luego dicen, es que yo no sé de dónde este niño me salió así, si en mi casa nunca ha habido tal cosa, pero es que este muchacho yo no entiendo por qué actúa si en mi familia nunca se había visto tal cosa. Ya encontraron la respuesta genética, científicamente comprobado que la mujer puede transferir a través del útero, a través de su carga genética a su hijo, las adhesiones que pueda tener. ¿Por qué cree que Dios le dice al hombre y a la mujer, guárdate hasta el matrimonio? Y después del matrimonio, ¿qué nos dice? Guárdate, no adulteres, para que no tengamos nada más que, yo creo que ya con nuestra propia carga genética y de generación tras generación de sus propios pecados, yo creo que ya tenemos suficiente, ¿no le parece? Si vemos a nuestro abuelo, nuestro tío y decimos, ya tenemos un bonche de cositas de qué preocuparnos y aprender y empezar a reprender, como para que vengan otros que ni siquiera conocemos y luego nos resulten. Se cree, todavía no se ha llegado a esa conclusión determinante científicamente, pero se está considerando que este hecho genético, este hecho natural, que también tiene una trascendencia espiritual, sea la razón del autismo, que es cuando los niños no hablan, no se comunican, no te ven. Y hay, cada día está naciendo una generación de cada 10 niños, 4 están naciendo con autismo. 3, cuando antes era 1 entre 1000. Y ahora hay más niños con TDA, con autismo, con síndrome de Tourette, con un montón de enfermedades mentales y de trastornos mentales y de trastornos del desarrollo, trastornos del lenguaje, que niños que no pueden hablar tienen todo perfectamente sano, pero no hablan, no pueden hablar, no se pueden comunicar. Y pueden emitir sonido, tienen sus cuerdas vocales, pueden exhalar ruidos, pero no pueden pronunciar palabra. Imagínense lo triste que es esto. Y se está creyendo, se está investigando que de todo esto que está sucediendo tenga una razón. Esto que le digo de los trastornos, tenga una carga o una razón genética, por lo tanto espiritual. ¿Ya ve por qué Dios sí nos guarda? Y a veces pensamos que no tiene nada de malo, ya pequé, nadie se dio cuenta. Síguele, no pasó nada. No, mis amados hermanos. ¿Mande? Dios sí nos ve. Claro, porque Él es omnipresente, Dios es omnipresente y sí lo ve. Y entonces vienen las ataduras. Pueden ser lazos de Dios, lazos de amor, ¿verdad? Que nos ha ligado a su espíritu, pero también Satanás tiende sus lazos. Y nos dice y nos advierte, hay lazos de fornicación, lazos de relaciones perversas. Pueden ser lazos demoníacos fundados en pasiones desordenadas como la lujuria, la concupiscencia, la lascivia. Mis amados hermanos, el pecado de la lascivia a veces no se ve porque es muy sutil, nomás son los ojitos. Muy discretamente, un segundito, ya pequé. 2 segunditos, ya pequé. La concupiscencia es el deseo desordenado de obtener placer y obtener cosas que me producen placer específicamente o concretamente las relaciones sexuales. Sin importar en qué condición o bajo qué circunstancias, la concupiscencia es un pecado que para Dios es muy aberrante, porque dice que cualquier otro pecado se comete fuera del cuerpo, pero el que es en el cuerpo no, porque es su templo. Es creación a su imagen. Imagínese agarrar la imagen de Dios y destrozarla. Como el Espíritu Santo va a entrar en nosotros, estamos sucios, ¿verdad? Así es, somos el templo. Ajá. Y solo puede ser habitado por el Espíritu de Dios o por uno y acompañado o legiones o yo qué sé. Sí, porque no nada más hay uno. Imagínese
el contacto de un varón con una, pero esa una conoce cuántos y ese varón conoce cuántas y luego pues son todos. Es un montón de demonios. Es un montón de demonios. Y empieza lo perverso, porque miren, mis amados hermanos, no se trata solamente de pecar una vez, sino de la trascendencia espiritual que esto lleva. Porque cuando hay un pecado sexual, entra primero por lujuria, es decir, un deseo insano. Pero antes de la lujuria ya fue la lascivia, porque ya vio, ya me gustó, ya quiero, ya lo deseé. Entonces empiezo a maquinar en mi mente, ya calla mi corazón y luego ya voy a la acción. Pero para cuando llegó la acción ya hubo todo un proceso de maquinación del pecado para llegar aquí. Pero desde el día en que yo pensé, ¿me explico? Ya empezó el pecado. Acá ya nada más se consumó, o sea, se dio a luz el pecado que se estuvo gestando. No sé si me estoy explicando. Se estuvo gestando por mucho tiempo y hasta que dio a luz. Y ya cuando da a luz y dice, ay, no pasó nada, no hay problema, nadie se dio cuenta. Creemos que todo está bien, pero no es así, porque llega un punto en el que dice la palabra que dice que fueron reprobados por Dios y fueron entregados a su propia concupiscencia. Es decir, ya. Recuerda cuando Dios le dijo a Samuel, ya no ores por Saúl, ya no me pidas más por él. Yo creo que hoy estamos en un punto tan lleno de misericordia de parte de Dios, porque estamos en la gracia y hasta hoy Dios no le ha dicho a nadie, ya no ores por él. Porque incluso usted mismo se sorprende perdonando cosas que en otro tiempo no perdonaría, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes se han sorprendido perdonando algo que en su naturaleza anterior hubiera dicho, esto no lo hubiera perdonado si no tuviera Cristo? Yo no podría con esto si yo no tuviera Cristo. Pero ahora sí, pero tenemos que tener mucho cuidado y de cuidar cómo andamos, dice la palabra. Y yo les he dado, dice tu palabra, Juan 17:14, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, imagínese, mire, es Jesús hablando con el Padre. Imagínese a Jesús orando esto, mire. Yo les he dado tu palabra. Jesús le está diciendo al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Imagínese a Jesús orando por usted y por mi hermano. Guárdalo del mal. Mira, Señor, aquí está Adriana. Guárdala del mal. Ella no es del mundo. No la van a amar en el mundo porque no es de este mundo como yo. Dice, pero te pido que los guardes del mal. Imagínese a Dios orando por usted así. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Él estaba desde ese momento, por todos los que habrían de ser añadidos, estaba orando que Dios nos guarde del mal. Aquí Él ora por nosotros. Y cuando nos dice, cuando oren, oren así y nos da el Padre nuestro. Y cuando dice, líbranos del mal, así sea. Amén. ¿Verdad? Retomando lo de los pecados, ¿verdad? Cuando un hombre ha tenido muchas mujeres, ¿se puede manifestar en enfermedades? Por supuesto. Porque yo estoy viviendo ese proceso con el papá de mi hija, que tiene muchas enfermedades. Son ataduras, hermana. Ya ha visto varios especialistas y varios médicos familiares, varios médicos internistas y no encuentran una razón. Bueno, la razón dice que son varices esofágicas y que son muchas cosas, ¿verdad? Pero ningún medicamento le ha hecho efecto. Hay una cosa. En el ámbito espiritual, muchas enfermedades son por causa del pecado. Hay unas enfermedades, por ejemplo, la influenza estacionaria es la gripa cuando estamos en invierno. ¿Por qué? Respiramos el aire frío, vivimos en un clima cálido, estamos acostumbrados siempre al calor y todo a tomar helado, pero cuando hace frío no estamos acostumbrados a eso. Entonces yo me baño con agua bien caliente porque está bien fría, porque yo soy de clima cálido, me baño con agua bien caliente, no me abrigo bien, salgo con el cabello mojado, me da un gripón de aquellos, entonces ahí no hay nada demoníaco, ¿estamos de acuerdo? Hay un descuido en el orden natural,
porque yo debía ser precavido y al secar mi cabello, abrigarme bien y después de un tiempo considerable de que se atempló mi cuerpo al clima de la temporada, ya puedo salir de mi casa. Ajá. Y entonces ya no me enfermo, ya no me expongo a un cambio, brusco de temperatura. Ahí no hay nada demoníaco. No sé si me explico con esto. Es algo dentro del orden natural. Tú tienes un choque, estás en lo caliente, te vas a lo frío, a tu cuerpo va a reaccionar. No está bien, no es normal, hay una consecuencia. Sin embargo, hay pecados que cuando los practicamos, nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero sí o sí no nos libra de la consecuencia. Supongamos, unos jóvenes fornicaron antes de tiempo, hay un embarazo y se arrepienten y demás, Señor, líbranos. Dios no va a evitar ese embarazo. El orden de Dios es que si un hombre y una mujer se juntan y están justo en el ciclo de la reproducción, sí o sí, porque Él estableció la naturaleza así, y no hay de que, ay, ¿por qué Dios me castigó así? Dios no castiga. El orden de Dios, la naturaleza de Dios estableció que cuando estuviera un óvulo listo para ser fecundado y entraba un espermatozoide, iba a haber un embarazo. Ese fue el orden que Dios estableció. Si se les ocurrió justo en ese momento y pecaron, en ese momento se cumplió el orden de Dios. No hay maldición en eso. El asunto es que luego oremos y creyendo que Dios nos va a librar de esa consecuencia. Y no es así. El pequeñito va a ser una bendición, pero tu consecuencia va a estar tu afrenta va a estar ahí siempre. No sé si me explico. Y tu responsabilidad con ello. Ahora, cuando nosotros pecamos y abrimos la puerta en lo espiritual, hay demonios que atacan y se quedan albergados en el cuerpo. No se manifiestan como una manifestación demoníaca de, yo qué sé, babeando y pateando y haciendo cosas. No, pero se puede manifestar a través de enfermedades. Ha habido hermanos que tienen el don de discernimiento de espíritus y que pueden ver y han visto demonios amarrados, atados, enredados en los órganos internos de las personas, en el riñón, en la columna, las tan llamadas escoliosis que luego dices tú, pero ¿por qué si yo estaba bien, de repente me choqué y qué pasó aquí? Hay un demonio oprimiendo. No todas las enfermedades son naturales, muchas de esas son consecuencia de nuestro pecado. Por eso recuerden cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y le dijo, ninguno. Es para que el nombre del Señor, de Dios sea glorificado. Pero hay enfermedades que sí son consecuencia de nuestro pecado. Por ejemplo, el tan llamado papiloma humano es un virus que está en el organismo del cuerpo del ser humano hasta por 10 años ahí, latente, nomás ahí presente. Pero que cuando hay un desorden o baja las defensas ya sea del caballero o de la dama, ese virus brota. Y hay hombres que no tienen ninguna manifestación, pero son portadores de ese virus y contaminan a otros. Y ese virus a la postre a muchos varones les cobra la factura con la incontinencia, con la enfermedad de la próstata y otras complicaciones. El pecado, mis amados hermanos, dice que mientras no lo confesemos, consume nuestros huesos. Y muchas personas se pueden arrepentir porque sienten, bueno, se pueden sentir, perdón, remordimiento, pero no arrepentimiento. Dicen, chihuahua, lo hice, no lo hubiera hecho porque les da pesar el hecho de que se hayan dado cuenta y de que la gente sepa, pero no hay arrepentimiento. El arrepentimiento genuino viene cuando nunca jamás lo vuelvo a practicar. El asunto es que aunque yo me arrepienta, las consecuencias espirituales esas hay que pagarlas. Habría que ver la condición de la persona. Una vez que que ha llegado al arrepentimiento genuino, tiene que orar por liberación, porque sí o sí, cuando hay comunión entre un hombre y una mujer, se vuelven una sola carne y lo que habita en uno, al ser una carne, ¿qué pasa? Habita en el otro. No sé si me estoy explicando.
Y cuando cada quien se va para su casa, pues se lleva su propio chamuco. Y eso es lo que no entendemos. Eso es lo que nos falta entender, que cuando yo toco a otra persona y la beso y resulta que no me caso con esa persona, la transferencia de material genético a través de la saliva deja huella en la otra persona. A través de la saliva. ¿Cómo creen que saben quién es hijo de quién nomás con la saliva? Es una carga genética. A veces dice, pero es que yo no hice nada, nomás lo besé, nomás la besé. Es suficiente. Tu esencia se fue en él o en ella y ya hubo un vínculo espiritual, les guste o no, lo entendamos o no, lo creamos o no. Satanás nomás necesita tantito de nuestra ignorancia para ir a hacer y deshacer. No es, él dice, ay, no, mira, con ese no te metas porque pobre ni idea tiene de lo que anda haciendo. Claro que no, claro que no. Él aprovecha todo en absoluto, nuestra ignorancia. ¿Por qué cree que dice la palabra? Mi pueblo pereció, o sea, se murió por falta de conocimiento. Ahora, si yo no sé, pregunto, así de sencillo, pregunto. Y si no sé, en cuanto me entero, me arrepiento. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el pecado por hierro también es pecado. Y una vez que lo conoces y que sabes que es pecado, tenemos que arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios. Tan importante es pecar por ignorancia y arrepentirse como no acordarnos de los pecados que ya cometimos y no los hemos entregado a Dios. Por eso dice el salmista, líbrame aún de mis pecados ocultos. Esos que ya se me olvidaron, porque no, hay una nueva corriente, créame, y eso me espantó, porque personas que conocen de la palabra dicen, pues si yo no me acuerdo, no pasó. ¿Qué le pasa? Si tu pecado sigue estando delante de Dios, aunque tú no te acuerdes, por eso dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, esos que ya se me olvidaron y están delante de ti sin que yo me acuerde, y por eso mi oración no pasa de aquí, no pasa de aquí, porque no me he arrepentido de eso que se me olvidó. Y tal cosa de si no me acuerdo, no existe, es mentira, es la peor mentira del diablo, porque ahora tienes todo este montón de pecadotes enfrente y no te acuerdas. Y eso es bastante peor. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando dicen no estés sujetos otra vez al yugo de esclavitud, ¿a quién le está hablando? A mí. Tú no te vuelvas a meter al yugo, no agarres otra vez aquella horca y vuélvetela a poner. Ya no, ya te libró, ya me libró, ya nos separó. Ahora mantengámonos limpios. Alguien me dijo, seguramente, ya somos muy santos o ya eres muy santa porque ya te crees mucho porque buscas de Dios. A ver, es una verdad bíblica. Él me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo no puedo venir a su luz admirable si Él no me hace santa primero. Porque sin santidad yo no podría ser su hija. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Diablo mentiroso quiere engañarte diciendo que sigue siendo un pecador. No, tú eres un redimido por su sangre y has sido santificado por su gracia. ¿Qué es lo que te toca? ¿Qué es lo que me toca? Mantenernos en santidad. No significa que no te vas a equivocar, no significa que nunca vas a pecar, significa que estás apartado, que estando en el mundo y pudiendo pecar, deliberadamente tú decides, no participo del pecado. Si ocasionalmente, por tu descuido, por lo que quieras, pecaste, corremos al trono de la gracia a alcanzar oportuno socorro. Me pongo a cuentas y no regreso. ¿Por qué creen que Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón? No porque nunca se haya equivocado. Oiga, vea cuántos salmos escribió David. Fue un hombre pecador, un hombre que derramó sangre, fue un asesino, adúltero, fornicario. Bueno, ¿para qué le cuento más? Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que pecó, se arrepintió. Y cada que pecó, se arrepintió y no volvió a practicar el pecado. Una sola vez pecó con una mujer casada, perdió a su hijo, se arrepintió y nunca volvió a tener otra mujer casada. Sin embargo, aunque se arrepintió, Dios le dijo que su reino iba a sufrir violencia. ¿Qué pasó? Su hijo violó a una hija, el otro hijo lo quiso robar el trono, el otro hijo mató a su otro hijo.
Dios no nos libra de las consecuencias. Hay consecuencias que sí o sí tenemos que pagar por nuestra desobediencia. Sin embargo, en su infinita misericordia, todas las cosas nos ayudan para bien. Y en su infinita misericordia, Dios guardó a David hasta el último día para que él pudiera morir en su cama viejo y lleno de días, a pesar de todos los problemones que tuvo en consecuencia de su pecado. Aún así, alcanzó misericordia. Aún así, alcanzamos misericordia, mis amados hermanos. No estamos solos. Amén. Vamos, dice, rompiendo las maldiciones. 4 minutitos a ver hasta dónde avanzamos. ¿Le parece? ¿Sí se ven las diapositivas ahí? Sorry. Si la cambio, sí, sí avanza. Gracias. Ok, rompiendo las ataduras. Dice, debemos arrepentirnos de los pecados que dieron origen a las ataduras. Primero me arrepiento y luego renuncio al derecho que le hemos dado a Satanás a ser atados. A veces, mis amados hermanos, la gente sigue atado al pecado al pasado y sigo teniendo temores y sigo teniendo miedos y sigo teniendo desconfianza porque no hemos renunciado. Renunciado quiere decir que yo tengo que quitarle el derecho legal a Satanás para que me venga a acusar o me venga a estar trayendo desconfianza una y otra y otra y otra vez. Por eso yo tengo que romper y desatar en el nombre de Jesús, no en mis fuerzas, toda atadura que el diablo venga. ¿Cómo voy a saber qué es una atadura? Ok, supongamos que hubo una infidelidad, supongamos. Entonces, ¿qué va a hacer la hermana? Cada que su esposo se va, ¿y a dónde fue? ¿Y qué estará haciendo? Y ya son tales horas, y ya debería estar aquí, y ay, Dios mío, ¿y me explico? Yo no he renunciado. El esposo está arrepentido, está tratando de hacer una vida en familia otra vez, en el orden de Dios, pero la esposa no ha renunciado. Recuerde que si el varón pecó afuera, cuando llega a la casa y se une a su esposa, ese mismo, ¿me explico? Otra vez, son una sola carne. Hay transferencia de espíritus. ¿Qué tengo que hacer? Renunciar. Señor, yo estuve ahí, mi esposo traía pecado, ya se quedó en mí, líbrame, límpiame, purifícame, renuncio a todo, bla, 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 y entregamos y quitamos todo y renunciamos. ¿Para qué? Para que Satanás no tenga derecho legal sobre mí, para que yo no tenga inseguridades, para que esa hermana no tenga temores, para que esa hermana no tenga desconfianza, para que esa hermana pueda vivir en la libertad a la que Cristo le llamó. Tenemos que romper toda atadura de todo lo que sepa, no sabemos, pero si es una filis fea, obviamente no tiene temor de Dios, entonces todo eso hay que entregárselo, Señor, que se arrepienta, que conozca de ti, que ore por su salvación. Debemos ordenar a todo espíritu maligno asociado con esa atadura que se vaya en el nombre de Jesús, porque sí o sí se va a querer instalar en su casa, pero su casa es el estrado de los pies de nuestro Padre. Amén. En su casa no puede habitar nada que no sea santo. Entonces, ¿qué hacemos como hijos de Dios? Si usted nunca ha orado por su casa, nunca ha orado por su territorio, bueno, pues un buen día ore delante de Dios, prepárese con ayuno, agarre ese aceitito y unja las 4 esquinas de su terreno primero. El portón, toda la orilla de su propiedad, camine por su propiedad y entréguesela al Señor. Es el estrado de tus pies. Dice que Él tiene su trono en los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. Señor, pon tus pies sobre mi casa. Amén. Aunque sea el dedo chiquitito, porque pues mi casita, ¿verdad? Pon tu uñita sobre tu dedito sobre mi casita y ore por su casa y luego vaya a las alrededor de su casa, dentro de su casa, habitación por habitación. Esta es tu casa, Señor. Y echamos fuera todo lo que esté estorbando a la habitación de sus hijos, a la cama de sus hijos, a su habitación y entréguele todo al Señor. Que sea Él quien habite. Y mire, mis amados hermanos, ya le conté del ratón, ¿verdad? Que el ratón que se quiso meter a mi casa se murió. Ni una plaga toca su morada. En su casa no va a haber cucarachas. Y cuando se aparezca, cuando usted ve una cucaracha que se le salió escondiendo, diga, te reprendo en el nombre de Jesús. Aquí no hay ninguna plaga, vete si quieres vivir. Si no quiere vivir, se va a voltear ahí donde usted se le encuentre al rato. Va a estar con las patitas para arriba. Se lo aseguro. Dios es poderoso porque su casa debe de estar limpia. En una ocasión, por una necesidad que hubo en mi familia, fuimos a morar a la casa de mi suegra. Y la casa de mi suegra se veía tan hermosa, la limpiamos y cuánta cosa, y quedó todo bien bonito.
pero en la noche aparecía la banda de los chorrocientos ratones. Ay, Jesús, yo no sé de dónde salían. Bueno, era aquello una cosa y yo limpiaba con cloro, me levantaba a las 4:00 de la mañana a limpiar todo, a lavar todo antes de preparar cualquier cosa y la estufa. Otra vez, era una cosa insoportable. No duró mucho, yo unos cuantos días y enseguidita sí ya me están haciendo ojitos de que ya se acabó. En esa ocasión me puse a orar y dije, Señor, ya, los ratones, por favor, si tienen una función en este mundo para ti, que la vayan a cumplir otro lado. En mi casa, que no haya plaga, tu palabra dice, y empecé a orar. Un día, cosiendo como, costurando, haciendo costura como eso de las 3 de la mañana, que se mete un ratón por debajo de la puerta y el piso era blanco, el mosaico blanco, y yo, y la bolita negra se venía así, pasito y se paraba, pasito y se paraba. Yo le dije, salte, porque ya todos tus compañeros se fueron, ya el Señor se los llevó, no hay ni uno. Si tú te metes vas a morir, porque yo oré que el que se quedara se tenía que morir para que ya no hubiera plaga. Y yo le dije, llévate a todos los demás. Todos obedecieron, no desobedezcas. Se metió, cruzó el pasillo y se murió. Entonces, yo le creo a Dios. Si los animales le obedecen, la creación le obedece. Si la palabra dice que un día le transmite al otro día la sabiduría de Dios y cada día los árboles producen frutos, renuevan sus hojas, las aves se reproducen y cantan porque toda la creación obedece al Señor. Oiga, no vamos a creer, usted y yo que somos pensantes, que tenemos la imagen del hacedor de todas las cosas, no vamos a obedecer y no nos sujetamos. Qué necedad tan grande, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados que dan origen a las ataduras y le seguimos la próxima semana. Padre, te damos gracias en esta tarde maravillosa en el nombre de Jesús. Ponemos delante de ti, Señor, todo lo que somos y tenemos, confiando, Padre, en tu provisión. Gracias, Dios, porque tu Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Gracias, Jesús, porque eres bueno, misericordioso y te damos honra y gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes en la congregación y bendice también, mi Señor, a cada uno de mis hermanos en línea, a sus familias, su trabajo, su provisión. Te pido, precioso Rey, si alguno tiene alguna enfermedad, tú le sanes en el nombre de Jesús. Si alguno tiene falta de algún bien, tú le sanes y le proveas todo lo necesario, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Padre, gracias por escuchar la oración y la petición de cada uno de tus hijos y tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Gracias, Señor. Te damos gracias ahora y siempre para la honra y gloria de tu Hijo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.